Buenos días, muchachos. Entonces ya vimos relaciones entre los números naturales, vimos la relación ser múltiplo de y ser divisor de. Todo esto lo estudiamos para poder definir otro tipo de números que vamos a hablar ahorita. Estos números se definen según la cantidad de divisores que tengan, por eso empezamos a hablar de divisores antes de hablar de ellos. Entonces vamos a hablar de dos tipos de números dentro del conjunto de los números naturales. Que hay números que son compuestos y que hay números que son primos. Entonces, cuando hablamos de números compuestos, vamos a decir que son números que tienen más de dos divisores. Entonces, todos aquellos números que tengan más de dos divisores, vamos a decir que son compuestos. Ejemplo de números compuestos puede ser el 9. Que ya por la forma que estudiamos y los criterios de divisibilidad, sabemos que los divisores del 9, entonces los divisores del 9 son el 1, el 3 y el 9. Entonces, como este número tiene más de dos divisores, en este caso tres divisores, por eso este número es compuesto, porque cumple con la condición dada allí. Miremos otro número. Por ejemplo el 12. Y miremos los divisores del 12. Entonces con el 12 nos encontramos que está el 1. Como termina en par, ya sabemos que el divisor es 2. Como la suma de sus cifras es 3, es múltiplo de 3, 2 más 1, 3. Entonces es divisor de 3. Como las dos últimas cifras son múltiplos de 4, es divisor de 4. Como es divisor del 2 y del 3, por lo tanto es divisor del 6. Y ya el otro divisor es el 12. Entonces vean que este número tiene 6 divisores. Por lo tanto, como tiene más de 2 divisores, es un número compuesto. Así como hablamos de los números naturales que son infinitos, porque siempre que yo tenga un número puedo encontrar el siguiente, y eso hace que sea interminable poder encontrar la cantidad de números que hay allí. Los números compuestos también son infinitos, porque podemos hallar infinitos números que cumplan la condición de tener más de dos divisores. Entonces esos números que tienen más de dos divisores los vamos a llamar compuestos. Ahora, hay unos números que vamos a trabajar con más precisión, a más profundidad, que son muy importantes para el estudio de la matemática, que son los números primos. Estos números, así como este dice que tiene más de dos divisores, los números primos solo tienen dos divisores. Entonces, ojo, solo dos divisores. Pero no cualquier dos divisores. Esos dos divisores que cumplen la característica que son el 1, entonces solo dos divisores, el 1, o sea el número 1, y el mismo. Entonces quiere decir que los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, que son divisibles por el 1 y por el mismo. Otra forma de decir lo de los números primos son los números que son divisibles por sí mismo, es decir, por el mismo, y por la unidad, que sería 1. Entonces recuerden eso, es muy importante que acuerden de la característica de número primo, porque las vamos a ir trabajando. En esto vamos a trabajar varios días, y una de las cosas importantes es recordar la definición. Entonces cuando hablemos de número primo, recuerden que es aquel número que solo tiene dos divisores, el mismo y la unidad. Igual que los números compuestos, hay infinitos números primos. En la próxima clase vamos a ver un video que habla al respecto. ¿Qué ejemplos hay de números primos? Por ejemplo, el 5. El 5 solo tiene dos divisores. Bueno, para que el 5 sea número primo solo tiene que tener dos divisores. Y esos divisores deben ser el 1 y el mismo. Si ustedes se dan cuenta, el 1 es divisor de 5 porque el 1 es divisor de todos los números. Y el otro número que lo puede dividir es el 5. No existe otro número que divida esos dos. Entonces cumple con la condición. Tiene dos divisores, y esos dos divisores son el 1
y el mismo. Entonces, por eso el 5 es un número primo. ¿Qué otro número primo encontramos? El 11. Entonces, para que el 11 sea primo, debe cumplir con la condición de tener dos divisores. Y esos divisores deben ser el mismo y el 1. Entonces vamos a mirar. El 1 ya sabemos que es divisor de todos los números. Y no hay otro número que lo divida. No termina en 2, entonces no es divisible en 2. Si sumo las cifras, no es múltiplo de 3 ni de 9, entonces no se puede dividir ni en 3 ni en 9. Las dos últimas cifras no es múltiplo de 4, entonces no lo puedo ir en 4. No termina en 0 ni en 5, entonces no lo puedo ir en 5. No termina en 0, entonces no lo puedo ir en 10. Entonces concluimos que el otro número que lo puede dividir es el 11. Entonces cumple la condición que los únicos dos divisores que son el mismo, el 11 y la unidad. Entonces, después de hacer este primer acercamiento a la definición de compuestos y primos, vamos a hacer unos ejercicios para establecer y determinar si los números que les doy se clasifican como compuestos o se clasifican como primos basados en la definición. Ahora, vean que podríamos decir que los números naturales o son compuestos o son primos, ya que o tienen solo dos divisores o tienen más. Pero hay dos números que no cumplen con esta condición. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en claro. Hay dos números que no son ni primos ni son compuestos. Esos dos números, voy a borrar a este ladito. Entonces ya sabemos que los compuestos son los que tienen más de dos divisores. Hay dos números que no lo son. El 0 y el 1 no son primos ni compuestos. ¿Y por qué podemos afirmar que el 0 y el 1 no son primos ni compuestos? Porque el 0, si miramos el 0, no tiene divisores. Entonces no cumple la condición de tener dos divisores únicamente o tener más de dos divisores. Entonces el 0 no hay. Y el 1 tampoco. Si yo busco los divisores de 1, los divisores de 1 solamente está el 1. Y para que sea primo debe tener dos divisores. Este no cumple con la condición. Y para que sea compuesto debe tener más de dos divisores. Tampoco cumple la condición. Entonces tengan en cuenta que así como los compuestos son infinitos, los primos son infinitos, y entre ellos dos podría formar el conjunto de los números naturales, hay dos números que se escapan a esta definición, que no son ni primos ni son compuestos. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, el número 2 y ojo con esto que les voy a decir, el número 2 es el único primo que es par. Lo que le estoy diciendo con esta definición es que ningún número que sea par, es decir, ningún número que sea divisible entre 2, es primo. El único par que es primo es el 2. Y la razón es por la definición de número primo. Si yo busco los divisores de 2, es 1 y el mismo. Por lo tanto, el 2 sí es primo porque cumple la condición de tener dos divisores, con la característica que es el mismo y la unidad. Entonces, vamos a trabajar hoy en esto, en lo que es número primo, en lo que es el número compuesto, recordando las definiciones que tiene que ver con cuántos divisores tiene, y no olvidemos que el 0 y el 1 no entrarían dentro de la definición ni de primo ni de compuesto, y el número 2 va a ser el único número par que es primo porque tiene dos divisores, el mismo y la unidad. Vamos a trabajar al respecto y seguimos hablando la próxima clase.